Aún la familia de Santiago Maldonado no había recibido el cadáver del joven muerto ahogado, según la justicia, en Chubut, cuando un nuevo episodio, el Peligro Mapuche capítulo 2, ocurrió en el lago Mascardi, en Bariloche. Supongamos que esto, que es un juguete made in China, es una 9 milímetros. El gobierno, las fuerzas de seguridad y tal vez medio país están persuadidos o convencidos de que usar esto para matar a alguien por la espalda, que es lo único probado en el caso del lago Mascardi, está derecho, es legal y corresponde hacérselo. Se habla del incumplimiento de la ley por parte de gente que va y toma tierras, cosa que es discutible si está dentro de la ley o fuera. Es posible que esté fuera de la ley, pero de ahí a un balazo de 9 milímetros en una nalga, con alojamiento en una axila y la muerte de una persona, por más que esa persona no sea de nuestra familia, ni de nuestra comunidad, ni de nuestro entorno, suena grave. Yo les quiero hablar de lo que no se habla en cuanto a la ley, en cuanto a qué dice la ley en la Argentina sobre el tema aborigen en general, que sirve para el tema mapuche en particular. Acá muchas veces presentamos libros. Les voy a presentar un libro que estaría muy bueno que lo lean y que lo lean con detenimiento. Es la Constitución de la Nación Argentina, que en su reforma del año 1994 incluyó en el artículo 75 un inciso 17 que dice, si lo toma la Cámara, ¿sí?, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocuparon, y regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Constitución de la República Argentina, ley de leyes. Hay conflicto con esta Constitución y los legisladores, representantes del pueblo, en el año 2006, votan, sancionan una ley titulada Comunidades Indígenas, Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras, es la ley 26.160, que vencía a principios de noviembre, y diputados y senadores, prácticamente por unanimidad, prorrogaron Constitución del 94, ley del 2006, prorrogada en 2017, porque no se cumplió enteramente esta ley, que ¿qué dice? Artículo primero, declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras. Declárase en emergencia lo que la Constitución Nacional ordena, que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, letra del Constituyente del 94, originarias del país, cuya personería jurídica, Artículo 2, suspéndase por el plazo de emergencia declarada, que son 4 años, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo proceso sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo. Es posible que lo de la comunidad mapuche de Villa Mascardi no esté dentro de estas comunidades registradas, pero lo que ordena la Constitución y lo que ordena la ley es que estos conflictos se resuelvan políticamente. ¿Por qué el legislador, el representante del pueblo, por unanimidad, acá no hay cuestión de acá, anticá, izquierda, derecha, arriba, abajo, todos, sin que nadie lo sepa, porque de esto no se habla en los medios de comunicación,
prorrogan esta ley del año 2006, que ya manifestaba la mora del Estado Nacional en el cumplimiento de la Constitución del 94. ¿Se entiende? Pongamos la placa, señor director, por favor. Ley 26.160, la tenemos ahí. Hay en el país registradas 1.532 comunidades aborígenes de todas las etnias en total. 759 comunidades fueron relevadas hasta ahora que se prorrogó la ley, o sea, el 49%, ni siquiera la mitad, casi la mitad. 303 de este 49%, de estas 759, fueron relevadas de modo parcial, o sea que se cumplió la mitad parcialmente. 150 comunidades debían ser relevadas en 2017, ni una se relevó. 622 comunidades quedan sin relevar, ni total ni parcialmente. Esto es el 41%. Esto es la ley. ¿Quién no cumple la ley? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Así? En el barro. En el barro es esto, gracias por meter las patas en el barro, Felipe Solá. Muchas gracias por invitarme. Legislador, exgobernador, diputado reelecto, ahora el 6 juran, ¿no? Sí, creo que es el 6. Sí. Felipe, yo hacía ahí un editorial hablando de la ley en materia del conflicto aborigen, porque los conflictos están para verlos. Exactamente. El legislador los ve el constituyente del 94, que incluye esto, los ve el legislador del 2006 y lo ven ustedes que están legislando ahora hace 10 días que sí, se prorrogamos la inscripción. Se prorrogó esta ley. Mi posición ahí era que lo que está ordenando la Constitución y la ley es que estos temas se resuelvan políticamente. Absolutamente. Absolutamente es así. La idea de que se pueden resolver por la vía de la fuerza de seguridad, o sea, de la represión, porque si no, ¿qué es una fuerza de seguridad? Es una idea que el gobierno está tratando de convertir entre comillas, en cultura o nueva cultura, y es muy peligrosa, porque primero es muy peligrosa no solamente para una comunidad, supongamos que tiene una minoría en rebeldía, ellos piensan que es peor, que es en insurgencia. Y acá no se trata de santificar a los que toman el terreno, puede ni ser, santos ni puede diablos. valer la palabra insurgencia. Ahora, hay que imaginar, Eddie, que si la nueva cultura es en duda a favor de la fuerza de seguridad, alguien que en la calle Córdoba cae herido de un balazo en la espalda, herido por un policía, cuando interviene el fiscal y un juez, en la duda el policía tenía razón. Cuando eso viene a cambiar una jurisprudencia de muchísimos años que es en duda a favor del reo, o sea, a favor de la víctima. De la víctima real o posible, el del reo es una posible víctima. Si la duda favorece a la posible víctima, ¿cómo no va a favorecer a la que ya fue víctima? Entonces, primero eso, que instalar eso es muy grave. Y yo creo que el gobierno sabe que tiene algún plafón. Digamos, yo no creo que haya que ser ingenuo y pensar... Que se lo vota por esto también. Claro, yo creo que hay una parte que lo vota por esto. O que ahora se exalta. Pero llevamos 2 muertos ya. Son muertos muy distintos a nosotros, ¿no? Viven en circunstancias distintas, culturalmente distintas, tatuadores, militantes, movimientos populares, gente marginal, gente pobre de la Argentina. Absolutamente. Vos has visto como los supuestos rebeldes donde viven. Cuando se saca una foto es una especie de choza. Ni siquiera, es una choza, digamos, es bastante peor que la peor casa del conurbano, ¿no? Es una choza rural con lonas y como se puede para soportar esos fríos. Lo que quiero decir primero es que si sean mapuches o sean tehuelches, que ya quedan pocos pobres, son argentinos. Son argentinos. Los 3 candidatos a presidente del año 2015 eran hijos de inmigrantes italianos posteriores al año 40, a 1940. Por lo tanto, ¿qué es ser argentino? Ser argentino. Los mapuches hace muchísimo más que están en el país de la manzana, es decir, en esa combinación de Río Negro con... Ahora, yo lo que digo es que el constituyente del 94, el legislador del 2006 y el de 2017 ven una cosa que ha generado recurrentemente conflicto, porque no es el tema solo de Chubut o de Bariloche ahora, sino que
para ir sin ir tan lejos, en la última década hubo muchos episodios. Hubo episodios en Jujuy de violencia y de represión y de muerte, hubo episodios en Formosa de violencia, Sí. represión y muerte. Y creo que esta ley está para esto, ¿no? Decir, a ver, frenemos, politicemos el asunto de una buena manera, Llevemos una consensuemos, mesa, conversemos, la discusión de la hagamos propiedad. un censo, cuántos son, dónde están, les corresponden esas tierras, no les corresponden otras porque el Estado tiene otros intereses, pero nadie encara la conversación porque los relevamientos ordenados por ley no se hacen. Hay solamente 400 y pico de comunidades relevadas, hay un atraso del Instituto de Asuntos Indígenas, pero hay algo más importante, que eso es grave, pero hay algo mucho más importante que es los mapuches rebeldes o los argentinos mapuches rebeldes, como queramos llamarles, sostienen seguramente que una parte del Parque Nacional del Lago Mascardi corresponde a la comunidad mapuche históricamente, etc. Discusión difícil, muy compleja, como toda discusión de tierras, que refiera a títulos muy antiguos o ausencia de títulos. Entonces, hay que usar la Constitución para resolverlo políticamente. En la Argentina es un escándalo que un grupo de 10, 15 originarios históricos de la zona ocupen un espacio como campamento, así un espacio de O un parque incluso nacional. utilizando oportunistamente el término de originario. Absolutamente, a lo mejor uno es hijo de un polaco y no tiene nada que ver con el tema. No lo sabemos, estamos muy lejos. Pero eso es un escándalo. Ahora, no es un escándalo que Luis cierre la posibilidad Se apropie del lago escondido. del lago escondido. Tuvo que haber una expedición especial que al Hay final dos fallos reconoció. judiciales ya, incumplidos. Hicieron una expedición oficial comandada por Julio Urien, que fuera el presidente de Astilleros, que yo tuve en La Plata, una expedición especial para mostrar que no se podía llegar por el otro lado, y encontraban las tranqueras cerradas. Entonces decidieron entrar igual, y al final toda la gente que vivía cerca, que al principio lo rechazaba, les dio la razón. Fue muy importante eso. Ahora, eso no es un escándalo. No es un escándalo que alguien viole la ley. Ahí se va de vacaciones el presidente de la Nación. Claro, que el señor Lewis viole leyes, no es un escándalo si no viola leyes del establishment. Digámoslo de esa manera, leyes entre comillas. De todos modos, yo digo Ahora, una cosa, ¿no? El el conflicto mapuche se está ubicando con ejemplos chilenos, porque en Chile aparentemente sí hay un serio tema problema. serio de atentados, de incendio de camiones, de incendio de iglesias, cosa que en la Argentina no está sucediendo. No, en la Argentina ha habido, según me han podemos informado, podemos entrar a sangre y fuego a desalojar, pero no podemos recolectar las pruebas de que nos tiraron, no hay ni un cartucho recogido de lo que se supone que tiraron del otro lado. Y sí están los casquillos de las 9 milímetros. Por eso digo que eso de que en la duda a favor de la Fuerza de Seguridad es, primero, una falta de experiencia en el gobierno enorme. Y segundo, asentar la idea de que el que tiene la fuerza tiene la razón. Lo único que falta es el juicio de la verdad, que el que ganaba una pelea era el que tenía razón en la Edad Media. A mí me parece que se ha olvidado en la Argentina que muchísimas cuestiones se deben resolver en una mesa política, no eterna, sino una mesa que se anime a tomar decisiones. Y la cuestión de la tierra es una de ellas. Felipe, hoy tenía que haber habido una sesión especial en la Cámara de Diputados que se suspendió. Sí. Y los trascendidos fueron que se suspendió para evitar que tanto el ministro Aguad, por el tema del episodio del submarino, otra tragedia que nos tiene en vilo a todos los argentinos, tanto como la ministra Bullrich, se pidieran interpelaciones o explicaciones de la actuación, tanto por lo del submarino como por lo de Bariloche. ¿Eso fue así? ¿Se suspendió por eso la sesión? Sí, se suspendió desde el oficialismo la sesión. Quiero decir que si sumáramos todos los votos que no son oficialistas, salvo que yo esté fallando con algunos y que algunos no jueguen como dicen, se podría haber hecho una sesión igual. Porque si no es, el oficialismo suspende cuando quiere, cuando no tiene la mayoría. Yo creo que hubo visto bueno de algunos sectores, ¿no? Algunos sectores del peronismo también. Pero yo diría que hay que empezar a decir algunos sectores del peronismo que dependen de los gobernadores, ¿no? Porque los gobernadores han firmado un pacto muy discutible, aunque sea en un solo punto de vista, que es en el jorobemos a los jubilados, ajustemos a los millones de jubilados, contarle que cuestiones que entre el Poder Central y las provincias respectivas empiecen a tomar solución. Ha sido para mí muy grave que firmaran un convenio donde el gobierno decía la actualización que se hará a los jubilados será trimestral, lo cual no tiene nada de malo, y se utilizará la inflación y algo que lo mejore. Y eso lo firmaron. Ese algo no sabía qué era. Después salió que era unanimidad absoluta, que no modificaba nada.
es decir, que perdían los jubilados respecto a la ley actual que establece una fórmula distinta que los asocia al crecimiento del país y al crecimiento del salario también. Ahora, firmaron eso, 22 gobernadores y el jefe de gobierno de la Cava. Es decir, hay una sujeción de nuevo en el país al partido del poder. Ahora, ¿de todos o acá? Porque acá el factor es el peronismo siempre, Felipe. Ambiente, dimensión desconocida que vos conocés más que muchos, porque estás ahí, provenís de ahí. Macri está de algún modo liderando el peronismo con los gobernadores y con la CGT, porque la CGT también terminó dándole visto bueno a la reforma laboral, ¿no? Y dejó todo ya en manos de los legisladores. Yo diría que no está liderando, que no es la palabra, porque eso es, sería una palabra de largo plazo. Diría que después de las elecciones ocurre algo que es lógico, que es que el gobierno vaya por más. No vaya por todo, vaya por más, es decir, trate de afirmar su programa. Equivocadamente o no, para mí equivocadamente porque debería concertar y deciden no concertar casi nada, salvo discutir sectorialmente, que no es concertar una política económica. Ahora, separemos los tantos. Los gobernadores firmaron eso, es más grave que lo que hizo la CGT, porque los gobernadores dejaron la puerta abierta para que embromen a millones de jubilados y con tal de arreglar sus temas. Eso es más grave. Y ahí hay gobernadores, la mayoría son de origen peronista y hay otros que no lo son. Con respecto a la ley laboral, que sería la CGT, yo creo que empezó, la CGT está obligada a sentarse a discutir. No se puede rechazar una ley sin discutirla. En democracia, sí, si a uno le dan la chance de discutir, es el juego de la democracia, hay que charlar. Debe sentarse en la mesa y discutir. Ellos bajaron más o menos el 80% de las demandas importantes de la ley. Es discutible si lo que quedó es muy lesivo o menos lesivo. La CGT sostiene que no es lesivo o es apenas lesivo. No es lo que piensan otros, como la Corriente Federal. Pero es utilizado por el sector de la oposición que quiere dividir a toda costa, seguir dividiendo a toda costa, para acusar a la CGT de entreguista, traidora, lo que fuera, con lo cual no es cierto. Ahora, la CGT ha dicho otra cosa y termino. Sí. Ha dicho, esto es lo que nosotros conseguimos, después que los legisladores opinen, hagan lo que les parezca. Obviamente nosotros lo vamos a rechazar. No porque rechacemos la negociación de la CGT, para nada. Porque es muy útil la negociación del CGT. Porque si llegara a ganar la ley, porque los gobernadores aflojan de nuevo y le ordenan a sus diputados y senadores votar la ley laboral, las reformas, que ya casi no es reforma, va a ser mucho menos lesiva que antes. ¿No es cierto? Entonces, ha sido útil que la CGT interviniera. Ahora, personalmente, y mi bloque, vamos a votar en contra. El Congreso que viene, porque ahora cambia, entre el 6 y el 10 de diciembre ya es el día oficial en que arranca el nuevo proceso, el nuevo periodo político, va a estar calentito, porque estos temas terminan cayendo a la discusión del nuevo Congreso. Sí, hay que pensar una cosa en términos de los plazos. Viene el verano, vienen las sesiones extraordinarias. En las sesiones extraordinarias, como vos sabés, no se puede tratar ningún tema que no sea enviado por el Poder Ejecutivo. Antes o después del 10 de diciembre, pero enviado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay algunas leyes que se paran ahí hasta el 1 de marzo. Y habrá que ver qué incluye el Poder Ejecutivo dentro del decreto, porque es el Poder Ejecutivo el que dice estas son las leyes a tratar en extraordinarias. Ya charló con los gobernadores, ya charló con la CGT, obviamente el gobierno tiene que charlar a charlar. Tenemos que votar el presupuesto, menuda cosa, y tenemos que votar las 3 reformas, ¿no? Por lo menos. Después del bloque seguimos con Felipe Solá, que entre otras cosas denunció al presidente de la Nación por aquel decreto que modificó, de hecho, de facto, solo con su firma, la ley de blanqueo, permitiendo que parientes de funcionarios y los propios parientes del presidente se acogieran a esa medida. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Escapate a Entre Ríos y recorre los mejores paisajes en cualquier momento del año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos.
Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Vamos, Buenos Aires. El gobierno de Morón ya inauguró el primer destacamento policial en Plaza Alsina, Villa Sarmiento. Se instalarán 7 más en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras del partido las 24 horas. Crece tu barrio, cambia Morón. Morón Gobierno. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Una historia que desnuda las tramas ocultas del poder. Locos de amor, odio y fracaso. De Eddie Zunino. Público Planeta. Seguimos con Felipe Solá en el barro. Se viene un momento caliente en el Congreso, en el nuevo periodo. Ahí Felipe anticipaba cómo viene la agenda, el calendario. Falta presupuesto, faltan las 3 reformas enviadas por el gobierno. Y lo que pinta es que la oposición, el peronismo en particular, está lejos de mostrar señales de unidad. Sí, el peronismo está lejos de mostrar señales de unidad. Por lo menos podemos decir que hay 2 peronismos. O tal vez más de 2, porque ahora parece haber un peronismo ligado a los gobernadores que está dispuesto a decir que sí a muchas cosas. Vamos a ver a qué está dispuesto a decir que no. Vamos a ver. Se ha parado la reforma laboral en el Senado. Vamos a ver por qué. Yo no puedo creer que un peronista vote en contra de los jubilados, sobre todo en contra de los jubilados de una manera ostensible, explícita. Yo creo que la oposición está inmadura, está golpeada, choqueada, no entiende bien qué pasa con la nueva Argentina en el sentido de la mayoría que ha conseguido el gobierno. No ha interpretado bien, no tiene una hipótesis sobre qué es esa mayoría, si es esperanza o es derechización, o qué es, ¿no es cierto? Yo me tiendo a pensar que es esperanza y además hartazgo de 12 años, que el gobierno sigue manteniendo una ventaja a favor, que parece nuevo. A pesar de que tiene muchos años en la capital, parece nuevo y las caras parecen nuevas. Y entonces lo nuevo después de 12 años y frente a una situación económica que venía mal y está agravada en estos 2 años, pero ya venía mal, hace 6, 7 años que Argentina no crece y cuyo PBI por habitante, porque crecemos a 1 millón por año, a medio millón por año de habitantes, viene bajando por habitante en tendencia. Tenés un año para abajo, un año para arriba, un año para abajo, pero el PBI global. Pero por habitante, cada niño que nace es más pobre y está más endeudado. Que el que nació el año anterior. Claro, en promedio, y está más endeudado. Entonces, frente a eso, el requerimiento central de la Argentina es el crecimiento. El crecimiento a tasas del 5 o a tasas del 4 para arriba. Porque si el crecimiento no hay plan para eso, no hay plan para eso, no. Felipe. El plan ni es lo bajar tuvo la inflación. Cristina al final, ni lo tiene Macri en el arranque. Cristina se quedó sin plan después del 2011-2012. Y en el 2014 hizo una devaluación que salió muy mal. Y tuvimos 42% de inflación, se fue con 29 o 28, nuevamente 42 con el primer año de Macri, que fue muy malo.
y ahora llegaremos a 22, 23, 24. No sé. Ha ayudado también el gobierno por los escándalos de corrupción que se destapan y que algunos son muy inquietantes. Pero antes de terminar, porque es cortito en el barro y nos obliga a ser muy concretos, el otro día un fiscal federal pidió que se incaute por 50 millones de pesos los bienes del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Esto tuvo difusión pública, estuvo en todos los medios. Lo que no tuvo prácticamente difusión fue la denuncia que vos le hiciste al presidente de la Nación y que ahora la Cámara en lo contencioso administrativo dijo que vos podés ser querellante en ese asunto, que tiene que ver con el decreto por el cual el presidente, contradiciendo al Congreso, autorizó que familiares de funcionarios públicos, se supo después que los propios, blanquearan capitales. Sí, no estaban alcanzados los primos, por defecto del artículo. Deberían haber estado alcanzados hasta segundo grado de consanguinidad. Bueno, pero lo hermanos, hicimos. Ahí hubo hermanos del presidente. Sí, pero tampoco están alcanzados. Fíjate que el artículo, lamentablemente, ¿no? El artículo fue peleado entre gallo y medianoche a las 3 o 4 de la mañana. Para mí, el grave error que existió, y no me echo la culpa en ese caso no me echo la culpa, es discutir algo tan obvio. O dejar de discutirlo a su tiempo. Primero hay un artículo que dice todos los que no pueden blanquear, de los 3 poderes, los que no podemos. Y después agregamos cónyuges, en otro artículo, hijos emancipados y padres. Debimos agregar hermanos, primos y a lo mejor inclusive empresarios que hayan tenido relación con el Estado durante tantos años, suponete. No lo hicimos. El artículo fue votado por el PRO, por Cambiemos. Y en junio salió un decreto reglamentario, en agosto, correcto. En diciembre, sorpresivamente, un decreto que modificaba el reglamentario, que no es un DNU, es un decreto, por lo tanto no puede pasar por la Cámara, no tenemos forma de cambiarlo, que no es siendo la justicia, dice, no, sí pueden todos los que dice el artículo ese de la ley, ser hermanos, cónyuges, perdón, hijos, cónyuges o padres, pueden blanquear. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Muy bien. Entonces yo fui a la justicia contenciosa y me advirtieron todos que la jurisprudencia decía nunca te van a admitir como litigante por ser legislador. En primera instancia no se admitió y la Cámara... Y la Cámara, la Sala Quinta, hizo algo revolucionario o nuevo en jurisprudencia, que es decir, usted puede, así que yo ahora voy contra el decreto. Ahora, te dejo una pregunta. El blanqueo empezó en enero o en diciembre y terminó el 31 de marzo de este año. Sí. Imagínate que saliera, supongamos, un decreto en primera y en segunda instancia, un fallo que dijera que el decreto es inconstitucional. La AFIP tendría que ponerse a hacer cálculos sobre cuánto tienen que pagar los parientes de los 3 poderes, no pensemos solo en Macri. Sí. De los 3 Fueron poderes los conocidos que blanquearon, claro, los conocidos, el caso de Calcaterra, bueno, el hermano de Macri, ¿no es cierto? Pero... La música dice que nos vamos, Felipe. Pero es interesante lo que pueda pasar. Por sí o por no, mientras me voy a saltar la grieta, ¿el proyecto Massa presidente sigue en pie? Es una pregunta que hay que hacerle a Massa. Ahora, no creo que Massa abandone la política. Saltamos la grieta, gracias Felipe Solaya, que está. Saltamos la grieta. ¿Cómo le va? Un placer. Un hombre sensible. Un hombre sensible, sí. Exactamente. Este es Macri. Ese es Macri. Y llegaron, una buena noticia, llegaron las inversiones. Las grandes potencias interesadas en el armamento mapuche. Una primicia. Salvar el submarino y apertrecharse. Exactamente. Sí. Bueno, después Macri está arreglando con la CGT, dice que va la reforma laboral. Son gordos. Exactamente. Pero primero un paseo submarino para todos ellos. No, ¿Te sabe que... no.